Vamos a entrar de lleno a esta entrevista que hemos elegido para el día de hoy, pero antes quisiéramos hacer un preámbulo. A principios del mes de noviembre, en un programa muy importante de transmisión nacional en los Estados Unidos, un programa que se llama Good Morning America, se presentó el autor de este libro que se llama Thrive. El autor se llama Dan Buettner, y Dan Buettner decía cuáles eran los 4 lugares más felices del mundo. Entre todos estos lugares del mundo que él investigó durante un espacio de investigación de varios años, llegó a la conclusión que Dinamarca, San José Obispo, California, Singapur, en Asia, y Nuevo León, México, aunque usted no lo crea, forman y encabezan la lista de los 4 lugares más felices del mundo por diversas razones. La felicidad es algo a lo que todos le tiramos. Todos quisiéramos, todos deseamos, todos anhelamos una vida feliz. ¿En qué consiste la felicidad? ¿Por qué hay gente que nos ve a los nuevoleoneses como personas de las más felices del mundo y a lo mejor nosotros no nos sentimos así? Está con nosotros el doctor José Elizondo, mejor conocido como el doctor de la felicidad, el doctor de la risa. Doctor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés con nosotros. Muy bien, Susi, muchísimas gracias y un gusto también estar el día de hoy aquí con ustedes. Y bueno, pues efectivamente, creo que en este tema ha habido controversia, ¿no? O sea, la gente así como que, ¿cómo podemos ser felices si están pasando cosas terribles y te diría... Violencia, corrupción, de miedo, todo. Así es. Sin embargo, es importante poner algunas cosas en contexto, como dicen. Una de las primeras ideas es entender que la felicidad no es un estado permanente, no es un estado permanente, es más bien... Inclusive de manera científica a la felicidad se le conoce como bienestar subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que cada quien tenemos una percepción específica acerca de lo que sucede. El día de hoy en la mañana, si está medio nublado o medio fresco, etcétera, hay gente que dice, me encanta este día, es el mejor día que puede haber. Como ante el mismo evento hay gente que puede decir, me choca, lo odio, no me gusta que esté así. Entonces, otra vez, la felicidad tiene que ver más con una percepción que con lo que sucede. Y aquí, la investigación de Dan Buettner, que de hecho es un investigador y explorador norteamericano, es alguien reconocido. Por supuesto. Mucha trayectoria. Por supuesto. Es decir, no es un improvisado, no es algo que a mí me parece, sino hay datos y estadísticas que demuestran este fenómeno. Y en el caso de la investigación se demostró que esta felicidad está ligada precisamente a la idea de que en un momento dado se tienen buenas relaciones familiares, se tiene un alto sentido de religiosidad, entendiendo esto como tener fe. La fe genera un aspecto importante en el ser humano, que es tener esperanza. Tener esperanza es parte importante de esto. Cuando una persona tiene esperanza, se maneja un sentido de trascendencia distinto. Pepe, ¿podemos ser felices sin saberlo? Es decir, que los demás nos vean, qué bárbaro, yo quisiera estar como esa persona, y tú... No me siento así. Había aquel poema de Garrick así que es. Decía que era un payaso y a todo el mundo hacía reír, pero él sufría mucho. Así es. Yo creo que más que ser felices, es decir, que los demás se den cuenta que somos felices, pero nosotros no lo somos, te diría, no, más bien creo que es al revés. Lo que la gente puede percibir es que alrededor nuestro existen las condiciones para ser feliz. Existen condiciones para ser feliz, pero importante que nosotros no las percibamos. Entonces, la felicidad, te diría, o se siente o no se siente. No es posible estar feliz y no darse cuenta de que estamos felices. O sea, si somos felices, nos vamos a dar cuenta. Lo que podemos perder de percepción es las condiciones que nos rodean y que nos permiten esa felicidad. ¿Sí? Entonces, en ocasiones la gente dice, ¿cómo fulanito no es feliz si mira... Tiene tal cosa y tal, y tiene su familia y entonces, y está... Entonces, las condiciones se dan. Si nosotros no nos damos cuenta, vamos a dejar pasar ese momento, ¿verdad? Pepe, quería preguntarte si nosotros somos capaces de sabotear nuestra propia felicidad. Lo que pasa es que a veces me da la impresión de que hemos llegado a acostumbrarnos a tener emociones tan intensas que confundimos la felicidad con la euforia. Claro. Creemos que es estar loquito de contento y realmente Buen la punto. felicidad es... Así, no te diría, no, eso no es felicidad. La euforia, bien lo dices, es eso, es un estado de ánimo exacerbado. Sin embargo, cuando hablamos de la felicidad, es importante señalar que la felicidad es más bien un estado, es un estado en donde sentimos paz, y esa paz, otra vez, hay gente que dice, pero es que está brincando, te diría, sí, pero hay una sensación de control,
hay una sensación de bienestar, hay una sensación en donde inclusive el tiempo funciona diferente, sentimos que pasa más rápido. Otro punto importante es que cuando hablamos de la felicidad necesitamos entender que un 50% de la felicidad, también científicamente investigado y comprobado, el 50% de la felicidad está dado por factores genéticos. Por factores genéticos, hay una predisposición, ¿no? Es decir, la persona tiene la capacidad de oportunidad de ser feliz o ser infeliz, pero es una predisposición, es un potencial. El 10% de la felicidad está dado por las circunstancias y situaciones externas, entiéndase, por el dinero, los bienes materiales, las relaciones que se tienen, en fin. Pero el 40% de la felicidad proviene de actos voluntarios, del ejercicio de la voluntad. Eso que mencionas, es decir, ¿podemos ser felices? Sí, porque yo hoy decido que a pesar de que esté nublado, lo puedo disfrutar. Es cierto, me gustaría que hiciera sol, pero si está nublado, bueno, pues total, acostúmbrate, o sea, Pepe, adáptate. Pero esto que estás diciendo me deja con el ojo cuadrado porque hoy en día las personas dedicamos muchísimo tiempo, esfuerzo y hasta a veces un grado de obsesión en casos que se llega hasta faltar a los escrúpulos, Claro. por tener, por ejemplo, un aspecto físico extraordinario, dinero, poder, y creyendo que en eso vamos a encontrar la satisfacción. Luego resulta que te enteras que esa persona después se pega un tiro o que cae en una depresión tremenda. Pero, ¿qué pasa con ese dinero, el poder y la belleza? Así es. Cuando hablamos de la felicidad es importante entender que hay 3 estadios de felicidad. El más básico es lo que llamamos la vida placentera. La vida placentera tiene que ver con cosas como eso que dices, ¿no? Son situaciones temporales. O sea, me siento bien porque hoy tomé tal cosa o hice tal cosa. Es el hecho de tener dinero en el momento o tener los bienes. Nos causa placer temporal. Pero no es felicidad. No es felicidad. Es decir, es muy, muy pequeño el momento. Y el problema es de que es como, ¿qué te diré? Pues como meterte una sustancia. El fenómeno se eleva, o sea, te sientes muy bien, pero al ratito caes en depresión y tienes que volver a tomar otra dosis y así estás, ¿no? Entonces, esa es la forma más básica. La segunda forma de felicidad es lo que llamamos la buena vida o involucrarse de manera comprometida. Es decir, la buena vida tiene que ver con hacer algo de manera comprometida. Es cuando alguien dice, esto lo hago porque me gusta hacerlo y estoy comprometido con ello. Puede ser por una convicción. causa por convicción. Cuando haces algo por convicción, empieza a haber una sensación de decir, esto que hago tiene sentido. Sí, me siento congruente. Me siento congruente conmigo mismo, ¿no? Es cuando ponemos en juego nuestros talentos, nuestras habilidades. Cuando alguien hace algo que sabe hacer, te sientes bien porque tienes la capacidad de hacerlo. Y el tercer estadio, que es el más profundo, es lo que llamamos precisamente la vida con sentido, la vida significativa. Es hacer algo en donde están implícitos tus creencias y tus valores. Lo haces porque crees firmemente en ello. Es decir, el participar en ocasiones, por ejemplo, en eventos altruistas, etcétera, en hacer algo que tiene que ver con una misión de vida, hace que te sientas pleno. Y no por el hecho, sino por el proceso mismo que vives. Claro, es lo que decían, que la gente de bien tiene que hacer el bien. Es decir, si queremos contrarrestar a todos aquellos que están haciendo el mal, Claro. la gente de bien tiene que no nomás decir yo no le hago daño a nadie, sino, provocarlo y hacerlo, claro. Oye, Pepe, y por ejemplo, te entiendo que la felicidad es un estado, no es un estado permanente, pero es algo que hay que trabajar todos los días. Claro. Hoy es domingo, hoy muchas personas están en casa, seguramente van a convivir con familiares y amigos. Danos 3, 4 tips que pudieran garantizarle a los que nos están viendo y a mí también, Claro. que hoy, si hacemos esas cosas, vamos a tener un día digno de recordarse. Excelente, con todo gusto. En primer lugar, uno de los elementos que más felicidad provoca, de hecho, vuelvo a insistir, son datos técnicos y científicos, uno de los elementos que más felicidad provoca es aprender a ser agradecido. Ten gratitud, la capacidad de dar gracias. Hay gente que me dice, ¿gracias de qué? Pues nada más te recuerdo, estimable audiencia, que hoy tenemos la oportunidad de estar aquí viéndonos, de estar vivo. Esa es la primera gratitud, de estar vivo. Porque te recuerdo y con todo respeto, que ayer en la noche hubo gente que se fue a dormir y hoy en la mañana ya no está aquí. Entonces, bajo ese contexto es importante aprender a dar gracias. No quieres verlo desde la parte espiritual, lo quieres ver de la parte material. Bueno, da gracias de lo que tienes alrededor. Aprende a disfrutar, porque a veces tenemos las cosas, pero no las disfrutamos. A un hijo. Nadie tenemos garantizada la vida, pero hoy tengo a mis hijos conmigo, qué felicidad. Y aquí está conmigo. Entonces, aprende a dar gracias, en primer lugar. Segundo, aprende a ser amable.
Sea amable. La forma más simple de la amabilidad es decir, por favor y gracias. Aprende a ser amable con otros. Ese es un fenómeno que se recicla, es decir, en la medida que tú das amabilidad, se vuelve otra vez hacia ti ese fenómeno. Tercero, aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Aprende a perdonar. El resentimiento, el odio, son de las emociones que más detrimento causan en el ser humano. Hacen más infeliz al que lo siente, ¿verdad? Por supuesto, que se lo diriges. que esa es la parte más ridícula. La parte más ridícula del odio y el resentimiento es que solamente le hace daño al que lo siente. O sea, tú puedes odiar a alguien, como decía un personaje, con odio jarocho, ¿verdad? Sí. ¿Y sabes qué le está pasando en este momento? Nada. Sí. Nada, absolutamente. Y el que trae gastritis, colitis, migraña, Juanetes, ojos de pescado, ¿eres tú? El odio es una copa de veneno que nos tomamos nosotros queriendo que se muera el otro. Por supuesto, pero... por supuesto. Y por más que vas a ver, te vas a morir. O sea, no pasa nada. Entonces, bajo ese contexto, aprender a perdonar. Y la otra parte también es mantener, como dicen, relaciones cercanas. Relaciones cercanas. Confiables. Confiables, claro. Con la familia, con amistad, etcétera. Aprende a convivir y a mantener gente. Hay gente que dice, no, es que yo mejor solo que mal acompañado. Pues yo te preguntaría, ¿qué está pasando que hoy mantienes esa soledad? Porque muy posiblemente nosotros mismos somos quienes la alimentamos y te has encargado de hacer que la gente esté separada de ti. El puercoespín. Claro, entonces aprende a cómo tener cercana a la gente. Y una forma de tenerla cercana, cuidado, no es con lo material, ¿eh? No es con lo material. Es precisamente con el hecho de, en la forma en tu trato hacia los demás, en la forma en la que ayudas a los demás, en la forma en la que la gente le agrade estar cerca de ti. Tu conversación sea positiva, agradable, no estar hablando de tragedias y cosas terribles, ¿verdad? Si te estás quejando constantemente, si te estás criticando constantemente, si estás dañando... Es fórmula segura para alejar a la gente de ti. Es un repelente. Natural, como dicen, pero inmediato. Sí. Entonces es importante entender esa idea, ¿no? Pepe, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado aquí. Un gusto. Yo creo que a ti te vamos a deber, señor, que hoy tengamos un domingo feliz. Pues ojalá. Y si tejemos muchos días así, vamos a tener una vida digna de recordar. Definitivo, definitivo. Y de verdad que, pues, otra vez, como dicen, la felicidad consiste en generar satisfacción por el pasado, optimismo por el futuro y felicidad en el presente. Pepe, aprendamos a vivir el día a día. ¿Dónde te podemos encontrar? Con todo gusto, la página web www.yosoypp.com.mx o bien teléfono 83 35 84 28. Para talleres, para grupos de amigos que ustedes se quieran reunir, es decir, vamos a proponernos aprender a ser felices. Formen un grupo, háblenle al doctor Pepe y a lo mejor pueden llevar un taller en donde aprendamos a manejar una mecánica de vida positiva, porque nada más se vive una vez y vale la pena vivir feliz.